Bienvenidos. El día de hoy vamos a tratar el tema sobre gestión de riesgos en desastres. Mi nombre es Osvaldo Cabanillas Angulo, soy médico veterinario de profesión, especialista en epidemiología de campo y magíster en salud pública. Actualmente estoy laborando en el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, el CDC, como parte del equipo de respuesta a brotes y eventos de importancia en salud pública. El objetivo de la sesión del día de hoy es identificar la amenaza, la vulnerabilidad y establecer el riesgo para proponer en el contexto actual lo que llamamos nosotros la gestión de riesgos en desastres. Con este conocimiento es importante que sean partícipes de la elaboración de planes de gestión de riesgo y planes de contingencia para la atención de estos desastres. El Perú, debido a sus características, se encuentra amenazado permanentemente por fenómenos naturales como lluvias, huaicos, desbordes de río, inundaciones, sismos, terremotos, entre otros. Asimismo, después del terremoto en Pisco, el gobierno peruano crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos en Desastres, SINAGER, con ley 29664. Para entender el tema de gestión de riesgos en desastres, tenemos en un primer momento que conocer qué es un evento adverso. Un evento adverso es alteraciones en las personas, los bienes, los servicios y el ambiente causadas por un suceso natural o generado por la actividad humana o un evento antrópico. Este evento adverso puede generar una emergencia. En la emergencia hay una alteración en forma súbita a las personas, animales, su medio ambiente o sus bienes, que también es causado por factores externos que pueden ser de origen natural, de origen antrópico o provocado por la actividad humana. Una emergencia se caracteriza por no exceder la capacidad de respuesta local. En una situación de desastre que viene a ser un conjunto de daños y pérdidas en la salud, fuentes de sustento, hábitat físico, infraestructura, actividad económica y medio ambiente, esto generado por una amenaza natural o antrópica o generado por la actividad humana. En estos casos, el nivel local excede su capacidad de respuesta y demanda ayuda externa que puede ser nacional o internacional. Hay tipos de desastres y los más frecuentes en nuestro país están dados por los terremotos, las inundaciones y en algunos casos erupciones volcánicas. Un desastre natural son debidos a circunstancias naturales que ponen en peligro el bienestar del ser humano y el medio ambiente. Ejemplos clásicos de desastres naturales son inundaciones, las mismas que son debidas a la destrucción de los bosques. Hay un listado de desastres naturales, pero el tema central es que estos desastres naturales, que son en su mayoría inundaciones, sequías y deslizamientos, pueden llegar a controlarse o atenuarse mediante obras civiles. El país tiene toda una historia en desastres que se inicia en el registro en el año 1970 en el terremoto de Ancash en Yungay, que originó más de 60.000 pérdidas humanas, y en el transcurrir del tiempo se han ido dando otros tipos de desastres como inundaciones y movimientos sísmicos. Estos desastres naturales que impactaron mucho en la salud de la población, es importante identificarlos, reconocerlos y tener lecciones aprendidas de ellos. En relación a los desastres antrópicos o provocados por la actividad humana, hay un largo listado, como ustedes pueden apreciar, pero en nuestro país tenemos principalmente explosiones, incendios, accidentes de tránsito, contaminación y deforestaciones. En relación a los desastres antrópicos en nuestro país, la historia nos indica que en el año 2001 se produjo un incendio en Mesa Redonda, en el centro histórico de Lima,
el 29 de diciembre del año 2001, causando la muerte de 280 personas, 218 heridos y 785 desaparecidos. En resumen, un evento adverso puede originar una serie de alteraciones en la desorganización de la comunidad, en la salud humana, la salud animal, en la producción, y que está mediado por la respuesta de la comunidad. Con respuesta de la comunidad del nivel local hablamos de una emergencia, y con necesidad de cooperación externa hablamos de un desastre. Para entender cómo se produce este evento adverso, es necesario identificar en primer lugar al peligro o amenaza como un factor externo que constituye una probabilidad de que un fenómeno físico potencialmente dañino, de origen natural, antrópico o inducido por la actividad humana, se va a presentar en un lugar específico con una cierta intensidad y en un periodo de tiempo y frecuencias definidos. Por ejemplo, un río provoca inundaciones, una falla geológica puede provocar un movimiento sísmico o terremoto. Esto, según su origen, pueden ser amenazas naturales como terremotos, inundaciones, sequías, y que definitivamente son difíciles de controlarse. Y en relación a los peligros o amenazas antrópicas, también la situación es algo similar. Para que se produzca un evento adverso, en primer lugar hemos visto la amenaza o el peligro. Es necesario que las comunidades también, las personas, sean vulnerables. Y en este caso hablamos de la vulnerabilidad como un factor interno que está constituido por la susceptibilidad de la población, la estructura física o la actividad socioeconómica predispuestos a sufrir daños por acción de un peligro o amenaza. Hay diferentes tipos de vulnerabilidades, es necesario identificarlas. Por ejemplo, la vulnerabilidad ambiental y ecológica, que viene a constituir el grado de resistencia del medio natural y de los seres vivos que conforman un determinado ecosistema. La vulnerabilidad física, calidad o material y tipo de construcción de las viviendas que hacen de que éstas sean más vulnerables que otras. La vulnerabilidad económica, que es el acceso de la población a un determinado centro poblado o a los activos económicos que lo hacen más o menos vulnerable. La vulnerabilidad social, dada por la organización y participación de la comunidad. Esto tiene que ver sobre todo en el tema de la respuesta cuando se produce un evento adverso. La vulnerabilidad educativa, en la medida en que los centros educativos del nivel inicial, primario, secundario y superior no tengan incorporado dentro de su currícula escolar al tema de los desastres, la vulnerabilidad va a ser mayor. De igual manera, la vulnerabilidad cultural e ideológica, que viene a ser la percepción que tiene el individuo o grupo humano sobre sí mismo y como sociedad o colectividad, y esto hace que los vuelva más o menos vulnerables. Es importante mencionar también la vulnerabilidad política e institucional, porque del nivel de participación y del compromiso político depende mucho de que realmente se haga gestión de riesgos en desastres. La vulnerabilidad científica y tecnológica, que viene a ser el nivel de conocimiento científico y tecnológico que la población debe tener sobre los peligros, sean estos de origen natural o sean de origen antrópico o provocado por la actividad humana. Si nosotros relacionamos a la amenaza o peligro con la vulnerabilidad, vamos a obtener el riesgo. Por lo tanto, es muy importante su identificación. Dado que el riesgo está en función a la amenaza por la vulnerabilidad, esto estaría definido como una probabilidad en una comunidad de sufrir daños sociales, ambientales y económicos en determinado periodo de tiempo en función a la amenaza y la vulnerabilidad. El riesgo, en la fórmula, riesgo es igual a F por A por B, que tiene que ser un riesgo en función a la amenaza y la vulnerabilidad. En la figura es elocuente, no hay conocimiento del problema, y cuando ya se da es demasiado tarde para poder responder adecuadamente. Cuando hablamos de riesgos en desastres, estamos hablando
de la probabilidad de exceder un valor específico de daños sociales, ambientales y económicos en un lugar específico y durante un tiempo de exposición determinado. Cuando hablamos de riesgos en desastres, también según SINAGER, hablamos de la probabilidad de que la población y sus medios de vida sufran daños y pérdidas a consecuencia de su condición de vulnerabilidad y el impacto de un peligro. Es importante definir qué vamos a hacer frente al riesgo. Si ya tenemos el riesgo identificado, el objetivo para actuar sobre este riesgo son 3 condiciones que debemos de tener en cuenta. 1, la posibilidad de eliminar este riesgo. 2, de disminuir. Y 3, asegurar respuesta adecuada y oportuna. Eliminamos el riesgo haciendo prevención. Disminuimos el efecto del riesgo haciendo mitigación y aseguramos la respuesta adecuada y oportuna a través de una preparación adecuada. ¿Qué instrumento debemos de utilizar a fin de poder esto plasmarlos en documentos teóricos y prácticos? Por ejemplo, para eliminar o disminuir el riesgo necesitamos un plan de intervención de riesgos. Para asegurar una respuesta adecuada y oportuna es necesario contar con un plan elaborado e implementado orientado a un plan de respuesta. Entonces, tenemos identificado el peligro amenaza como factor externo, la vulnerabilidad como factor interno y la relación que hay entre amenaza y vulnerabilidad. Eso implica un riesgo y ahora veamos cómo vamos a gestionar ese riesgo identificado. El concepto de gestión de riesgos de desastre, que viene a estar dado por un proceso social cuyo fin último es la prevención, la reducción y el control permanente de los factores de riesgos de desastres en la sociedad, así como también viene a estar constituido por la adecuada preparación y respuesta a situaciones de desastre, considerando las políticas nacionales con especial énfasis en aquellos relacionados a materia económica, ambiental, de seguridad, defensa nacional y territorial de manera sostenible. Ante la gestión de riesgos y ante la definición de los componentes, es necesario que estos estén interrelacionados, identificando primer momento el componente del sistema social, una eficiente planificación, organización, dirección y control dirigido al análisis y la reducción de riesgo, una buena gestión del riesgo identificado que permite minimizar los potenciales daños y finalmente la acción integral para el abordaje de la situación del desastre. Hacer mención que esta gestión de riesgos está constituido por áreas y componentes, por ejemplo, 4 áreas importantes: el análisis de riesgo, la reducción de riesgo, el manejo de eventos adversos y la recuperación. Para cada una de estas áreas vamos a identificar cuáles son los componentes. Por ejemplo, para hacer un análisis de riesgo, yo tengo que disponer de un estudio de amenazas y vulnerabilidades. Para actuar sobre la reducción de riesgo, tengo que hacer prevención y mitigación y el manejo del evento adverso cuando este ya se produce, que puede ser una emergencia o un desastre. Tengo que disponer de una preparación, alerta y respuesta. Y finalmente, ya para responder cuando se dio el evento en el post-desastre o post-emergencia, vamos a hacer en el corto plazo rehabilitación y en el largo plazo reconstrucción. Entonces, cada uno de estos componentes tienen un marco legal, que eso es importante, y eso ayuda a entender mucho mejor las cosas, porque nos va a dar los elementos suficientes y necesarios, amparados por decreto leyes, por resolución suprema, para poder nosotros actuar de manera legal en el marco de esta gestión de riesgos en desastres. Por ejemplo, el marco legal de la gestión de riesgos en desastres en el nivel nacional está orientado a la política, a la Constitución Política del Perú, a la Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, al Decreto Supremo de Política Nacional de Gestión de Riesgos, a otro decreto supremo que habla del reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo
y finalmente una política 32, que es el Plan Nacional de Gestión de Riesgos, que es el PLANAGER. Entonces, es necesario como país contar con un Plan Nacional de Riesgos en Desastres, definitivamente que sí. Y existe uno que es el PLANAGER, que tiene una duración desde 2014 hasta este año. Este PLANAGER se ha formulado en el marco de la política del Estado de gestión de riesgos en desastres, en el ordenamiento y gestión territorial. Asimismo, tiene un objetivo nacional que está dado por la reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante situaciones de riesgos en desastres. Este Plan Nacional de Gestión de Riesgos, el PLANAGER, tiene objetivos estratégicos bien claros que, con el conocimiento del marco teórico que hemos visto en el transcurso de esta presentación, nos va a poder orientarnos en desarrollar un conocimiento del riesgo, y ya lo sabemos, evitar y reducir las condiciones de riesgo de los medios de vida de la población con un enfoque territorial, desarrollar la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres. Vamos a fortalecer las capacidades para la rehabilitación y recuperación física, económica y social. Asimismo, fortalecer las capacidades institucionales para el desarrollo de la gestión de riesgos en desastres, y finalmente fortalecer la participación de la población y sociedad organizada para el desarrollo de una cultura de prevención. Muchos de estos planes de gestión de riesgos en desastres, y dadas las situaciones que puedan presentarse con características muy variables en nuestro país, es necesario también, a efectos de la respuesta, es contar con planes de contingencia. Y esto está dentro del marco de la ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos en Desastres. ¿Qué es en sí un plan de contingencia? Son los procedimientos específicos preestablecidos de coordinación, alerta, movilización y respuesta ante la ocurrencia o inminencia de un evento particular para el cual se tiene escenarios definidos. Un plan de contingencia puede ser del nivel nacional, del nivel regional y del nivel local. Cada uno de estos planes de contingencias tiene un contenido referencial que es muy importante, tiene un orden, tiene componentes que son un título, a qué se refiere el plan, una información general, que es la parte de la introducción, la base legal, la estimación del riesgo. Miren, cómo estimar el riesgo, haciéndolo bajo 3 puntos de vista: identificación y caracterización de la amenaza o peligro, la identificación y análisis de vulnerabilidad de elementos expuestos, y la estimación del riesgo. Todo esto se ha tocado en la presentación que se ha hecho el día de hoy, y es muy importante repasarlo y poder finalmente aterrizarlos en estos contextos. Asimismo, dentro de los componentes del plan hablamos de objetivos específicos y actividades según momentos. Hacer mención que gestión de riesgos en desastres y respuesta hacemos definitivamente en diferentes etapas. Por ejemplo, hacemos en el antes del desastre, durante el desastre hay acciones de respuesta, y después del desastre, que es ya la activación de la respuesta misma. Cada uno de estos tiene un fin y tiene diferentes instrumentos que ayudan a poder elaborar y aterrizar estos planes. Muchas gracias por su atención. Los invito a continuar con los demás contenidos que se ha seleccionado para ustedes. Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú.